Inmiscuido en este tipo de problemáticas y que además viene reclamando desde hace ya mucho tiempo esta situación para todos los docentes. Basta de maltrato, basta de destrato y de una vez por todas organizar el salario del docente como corresponde. Romero, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, paritaria provincial no es lo que dice la ley, dicen desde los gremios. La paritaria nacional sí es lo que dice la ley. Pero de todas maneras, el gobierno, ¿qué está solicitando ahora? El escenario es muy complejo. Hay dos aspectos. Yo no quiero politizar esto, pero quiero dar una explicación, porque está muy bien lo que vos, tu editorial. Quiero dar una explicación, porque no nos olvidemos, este es un año electoral. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está politizando esto. En realidad se está sacando de encima el problema porque hay una ley que exige que haya paritaria nacional, que es trascendental la paritaria nacional, en la cual participan las provincias también. Es tripartita la paritaria nacional. Participa el gobierno nacional, los gremios y las provincias que están representadas a través del Consejo Federal de Educación. Pero a ver, si es tripartita la paritaria, entonces, la paritaria nacional, ¿qué es lo que decidiría en cuanto al salario del docente? ¿La base, el techo, por cómo empezar a discutir? Decide, es muy importante tu pregunta, decide el salario inicial del docente, es decir, ningún docente puede ganar menos por debajo de lo que se acuerda en la paritaria nacional. Y también discute dos conceptos que hoy son trascendentales. Es decir, las provincias, al tirarle el problema a ellas, van a responder de acuerdo a su condición fiscal. Por eso no se da en este país a igual trabajo, igual remuneración. No hay dos docentes que cobren iguales. Las provincias pagan distinto salario a la misma prestación de servicio. Esto va todavía a marcar más la grieta si definen las provincias la negociación, con un problema muy serio. En la paritaria nacional se discuten dos cuestiones. Uno es el fondo compensador docente para aquellas provincias que no pueden pagar el mínimo que acordamos en Nación. Hay muchas provincias que no les alcanza con su propio fondo para pagar el mínimo. La Rioja, Jujuy, San Juan, Misiones, entre otras. Entonces este fondo compensador es fundamental. Hoy no está garantizado esto, porque al no haber paritaria nacional no se garantiza ese fondo. Es más, hubo una reunión la semana pasada en el Ministerio de Frigerio, del ministro Frigerio, y este fondo compensador se redujo ya, lo manifestaron, lo hicieron público, un 25%. Otra de las cuestiones que se discuten a nivel nacional es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que cobran todos los docentes y que viene a complementar el salario que pagan las provincias. Al no discutirse, tampoco hay garantías de que esto se pague. Entonces, es fundamental que haya, pero más allá de esto que es trascendental, hay un incumplimiento de ley. Es decir, ¿qué está diciendo el gobierno? En la Argentina, cumplir y no cumplir la ley es exactamente lo mismo. Entonces vamos a terminar cerrando el Congreso. Es decir, las leyes están para cumplirlas. Pero también tienen una cuestión que la han convertido en una estrategia electoral. Al no haber paritaria nacional, le tiran toda la responsabilidad, porque es la provincia que mayor caudal de docentes y de escuelas tiene, el colectivo educativo más grande que hay, que es la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces le tiraron toda la responsabilidad a María Eugenia Vidal. En términos políticos estoy hablando. Entonces ahora se instaló la discusión en la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad lo que hay que decirle a la gente, que la responsable de la educación en el país no es María Eugenia Vidal, porque acá hay 24 jurisdicciones. A mí me interesa la educación desde la Antártida hasta Jujuy, de sur a norte en el país. Todas las provincias tienen que tener clase, pero el gobierno está intentando instalar el problema en la provincia de Buenos Aires para sacarlo de foco a Mauricio Macri. Y el máximo responsable de que haya clases en el país es Mauricio Macri, no María Eugenia Vidal. Esta es la discusión política que está dando el gobierno en un año que es electoral. Bueno, usted lo dijo, ¿no? Es un año que es electoral, es un año bisagra, sí, obviamente, y también hablando del 35% que ustedes reclaman y el 18% que le propone la gobernadora de la provincia, y además, usted que también está aclarando que es para desviar el foco hacia otro lugar, a la gente lo que le preocupa también es si van a comenzar las clases.
sé si el 7 u 8 de marzo esto se va a hacer efectivo, este paro de docentes sumado al resto de la CGT, y también, bueno, el hecho de los salarios, que nadie se pone de acuerdo y sigue siendo el motín a bordo. Por un lado el docente y por otro lado el gobierno, y hasta el momento ninguna solución. Sí, lo que planteás es así, es decir, primero yo sugiero, me interesa mucho este mensaje a los padres, porque por ahí hay algunos colegas de ustedes que dicen, otra vez los chicos de rehén. En realidad, esta situación la está proponiendo el gobierno. Nosotros queremos la paritaria nacional, queremos discutir y queremos ir a clase. Pero al sacar el ámbito propicio para negociar, es imposible llegar a un acuerdo. Eso como primer paso. Y en los chicos hay que pensar todo el año, no solamente cuando se inician las clases. ¿Y de qué manera se piensa? Primero asignando un mayor presupuesto para la educación. Hoy a todas luces el actual presupuesto, que es del 6% del Producto Bruto Interno, es insuficiente. Y otra cosa, cobra un docente hoy por hoy? El que recién se inicia como docente. Según la provincia, por eso te decía que no hay dos provincias iguales. Pero te cuento. Las subsidiadas por este fondo compensador, que yo te las mencioné hoy, 9.672 pesos. 9.600. El que inicia, el que comienza a trabajar como docente, el que egresa a la facultad, gana ese dinero. Bueno, en esas provincias que te mencioné, La Rioja, Jujuy, San Juan, Misiones. Cava, por ejemplo, ciudad, el que se inicia tiene 11.372. ¿Cómo? 11.372. Provincia de Buenos Aires tiene 9.800. Provincia de Santa Fe tiene 12.052 en el inicial. Entonces, nosotros no... Vos hablabas recién del 18%. Nosotros en realidad lo que queremos es sacarlo de la línea de pobreza al docente. Estos salarios están por debajo de la línea de pobreza. Justamente eso es lo que iba a hacer referencia, porque ninguno de estos sueldos equivale a superar siquiera la canasta básica alimentaria. Así es. Así es. Entonces la discusión nuestra es esa. Por eso nosotros decimos, para sacar de la línea de pobreza es el 35% para estar por arriba de los 14.000 pesos que propone. Nosotros hacemos un análisis a través de la Confederación General de Trabajo, que una familia con 2 adultos y 2 menores necesita 14.000 pesos para no ser pobre. En algunos casos, inclusive te voy a agregar algo más. Esto es el cargo testigo, pero los catedráticos, o sea, el docente profesor, el equivalente, que son 15 horas, en algunas provincias están en estado de indigencia, están por debajo de los 6.000 pesos en algunas provincias. Y te voy a explicar algo más. El salario básico, porque esos sueldos son con agregados, cifras que son remunerativas, otras que no son remunerativas, alcanzan eso. Pero el básico con el que se jubila, que estuvo esta semana tanta discusión, el tema de la jubilación, te pongo 2 ejemplos. Uno de la provincia donde viene él. En Mendoza hoy un docente, su salario básico tiene 3.500 pesos. Misiones, por ejemplo, 3.370 pesos. Y menos también, 2.500 han empezado a ganar los que recién egresan de la facultad, o los que recién egresan del colegio de profesores y van a una escuela y el sueldo es ese, lo he visto yo. Imagínate que eso no... Pero eso es una cargada. Es una cargada. Entonces, hay que empezar a querer y mimar un poquito más a los educadores, a los trabajadores de la educación. A mí me parece que esta gestión tiene que tener una mirada mucho más sensible. Es que ni siquiera sobreviven, porque no podés, con ese dinero ni siquiera se puede llegar a decir o acentuar el verbo sobrevivir, porque 2.500 pesos no... Bueno, yo vengo de una mamá docente, por ejemplo. Imagínate que paga un alquiler, la gente que tiene que pagar un alquiler. O comés o pagás el alquiler, una de las dos. Mi mamá es docente, trabajó durante, es más, sigue trabajando en el día de hoy en provincia de Buenos Aires, en el CIE, lo que se llama CIE en provincia de Buenos Aires, y allí está trabajando casi toda su vida, porque es maestra desde los 16 años. Con vocación. Con vocación, 100%, además también jefa de preceptores y así sucesivamente. Bueno, finalmente, si ella se jubila con solamente una jubilación de 10.000 pesos. Imagínate si ella vive en Cañuelas, si tuviese que venir a la ciudad de Buenos Aires y de hecho alquilar un departamento. Y el transporte. No llegás. No llega. Y así también se lleva a la salud, que hay gente que trabaja. Mi madre hace 40 años que trabaja en el mismo lugar y hasta ella, cuando te dice, bueno, ¿cuánto más puedo llegar a trabajar? Porque llegan a los 70 y se tienen que jubilar por ley. Bueno, evidentemente está todo mal sacado. Ahora, me quedó regulando esta idea de
Un docente que cobra... 2.500 pesos. Está bajo la línea, o los docentes que en unas provincias, ¿cuál es la provincia que está en la línea de indigencia, el docente? No, hay profesores, por ejemplo, te decía el salario de Santa Fe, provincia de Santa Fe. El cargo, o sea, el cargo de maestro, 12.052, pero el equivalente en horas cátedra cobra 6.000 y pico una profesora o un profesor del secundario. Entonces, vos te podés dar una idea, o se carga de horas... Sí, no puede cumplir, está demasiado abarca y poco aprieta. Claro, o vive con los 6.000 pesos que le propone el sistema. Sin contar el costo de vida, que cada vez que uno llega a una verdulería, que cada vez la gente compra menos, que anda con una bolsita y nada más, y lo justo y lo necesario. Al día. La gente, como lo dijiste vos, sobrevive al día. No puede responder, Roberto, no puede responder a las propias cuestiones impuestos, que plantea el Estado. Etcétera, o sea, no podés pagar tarifas. No. A ver, si vos me decís a mí, aumentó la energía, la electricidad, aumentó el 18%, por ahí tenés un equilibrio. Ahora, si ofreces un 18% y las tarifas aumentan el 150%, el desequilibrio es manifiesto. Y encima, un 18% en 4 etapas, 4,5 por trimestre, a cobrar a fines del 2017. Sí, me parece que es poco serio. Yo creo que el gobierno tiene que ir con más responsabilidad a la negociación. ¿Cuándo se vuelve a negociar, Romero, ahora? Mira, hay distintas provincias que tienen distintas instancias. Yo creo que la provincia de Buenos Aires va a reabrir el jueves o viernes. Santa Fe tuvo el viernes pasado. Jujuy abrió la semana pasada. En Misiones ocurrió un hecho inédito, que lo quiero explicar porque que valga esto. Hay una lucha nacional de todos los sectores sindicales y el gobernador de la provincia de Misiones, que dice ser peronista, acordó con un solo sector sindical una mejora del 13%. O sea, en Misiones un docente en los primeros 5 años no va a haber mejorado su salario. Va a seguir cobrando los 9.672 que yo te planteaba hoy, que fue un acuerdo del año pasado. O sea, estas cosas pasan en este querido país. O sea, no se pone en valor la educación, no se pone en valor al docente. A mí me parece que hay que sacarlo del eje de campaña, ¿viste? La salud, la vivienda, la educación, y después cuando estamos en funciones hacemos totalmente lo contrario. A mí me parece que hay que empezar a poner en valor la educación para cambiar estas cosas que pasan, que ustedes hoy que con tristeza mirábamos todo. La educación ayuda mucho a que no haya delincuencia, drogadicción y todo ese tipo de cosas. Gracias, Sergio Romero, por estar con nosotros. Y usted quédese conmigo, no se vaya. No, por supuesto, yo me quedo